Si has utilizado PowerPoint desde hace mucho tiempo o recientemente, quizás hayas visto estos diseños predeterminados y quizás te hayas preguntado cómo podría modificar esto o cómo podría modificar cualquiera de las figuras que están en este diseño o el tamaño o el tipo de letra de todos los diseños que hay acá. Todo esto se llama patrón de diapositiva. Y en este video te enseñaré cómo se modifica y cómo se pueden crear nuevos patrones. Así que comencemos. Cuando entras a PowerPoint y quieres crear una nueva presentación, la vas a ver de esta manera. Ahora, ya hemos aprendido que si te vas a diseño y entras a uno de estos temas, vas a poder encontrar cualquiera de estos diseños que están acá. Voy a elegir este diseño que se encuentra acá y observamos que tenemos pues este diseño de fondo, un tipo de letra, un color de letra, una ubicación exacta y también si agregamos una nueva diapositiva podemos elegir cualquiera de estos, por ejemplo este que tiene título y objeto, y tenemos un tamaño predeterminado con otro diseño diferente al primero. Y puede que en algún momento quieras quitar una de estas o modificarlas o agregarle por ejemplo un logo pero que no se mueva y que las personas que tengan esto no lo muevan. Por ejemplo, esto no se puede modificar ni mover. Esto forma parte de algo que se llama patrón de diapositiva. Para poderlo modificar, tenemos que ir a Vista y aquí vamos a encontrar una opción que se llama patrón de diapositivas. Al entrar acá vamos a poder ver un montón de diseños de este patrón. No son diapositivas insertadas, son variedad de diseños. Estos diseños que están acá los vas a encontrar, voy a cerrar el patrón, los vas a encontrar acá donde agregas una nueva diapositiva. Son todos estos diseños de acá. Y también cuando cambias el diseño, estos que están acá. Voy a regresar a la vista, a patrón de diapositivas y cuando ya estás dentro del patrón puedes simple y sencillamente mover el fondo o una transparencia, un efecto como este que está acá que se le llama pantalla, ¿sí? Que hace que se mire de esta manera. También puedes mover cada una de estas líneas que están acá en este patrón principal o podemos también mover las que están en las demás. De esta manera hemos aprendido a modificar el patrón que ya está. Ahora, algo muy importante que tienes que saber diferenciar es que tenemos esta que es más grande, que es el verdadero patrón de todos estos diseños y aparte podemos modificar el diseño individual. Por ejemplo, date cuenta que acá en este diseño de título tenemos este único diseño y en las demás tenemos estas 4 líneas en estas esquinas, en todas. Entonces, este que está acá tiene las 4 líneas en las esquinas, pero si yo quisiera que, por ejemplo, este diseño que tiene imagen no tuviera una de estas 4 líneas, aquí no lo puedo modificar. Para esto tengo que irme a la principal y aquí sí puedo elegir esa figura y podría eliminarla. De esta manera se eliminó de todas y yo podría agregar solamente ciertas cosas en esos diseños. Por ejemplo, si yo quiero insertar un logo en la principal, voy a insertar una imagen en este momento. Observa que esta imagen va a aparecer en todos los diseños, en el mismo lugar, en la misma posición, a excepción de esta que está acá. Todas las demás sí lo tienen. Entonces, si yo lo agrando, le cambio de posición, en todos se va a cambiar. Pero yo acá no lo puedo cambiar. Miren, no se puede mover, solamente en la principal. Ahora, si yo quisiera que solo en ciertas diapositivas apareciera el logo en ciertos lugares, no tendría que ponerlo en el patrón principal. Lo elimino de acá, voy a cortarlo de acá y lo voy a colocar solamente en ciertas diapositivas. Por ejemplo, acá, esta es la que tiene imagen, lo puedo poner por ejemplo aquí en medio. En esta que tiene por ejemplo de comparación, lo puedo poner en la parte de arriba. Entonces no está en el principal para que no se modifique en todas, pero aquí sí lo tenemos
en la que tiene imagen y en esta que tiene comparación. Veamos cómo funciona esto para una persona que va a utilizar este patrón. Voy a cerrar el patrón y observamos que la que tiene imagen sí tiene esto. Sin embargo, no lo puedo mover porque es parte del patrón. La principal, la que tiene título, no tiene logo porque a esa no se la agregué. Si yo quisiera agregar una nueva diapositiva, observemos que este que tiene comparación sí tendría el logo, ¿verdad? Pero si agrego cualquiera de las demás a la cual no le puse logo, por ejemplo esta, no tendría el logo. De esta manera estamos entendiendo la diferencia entre modificar el patrón principal o el estándar o el general versus los diseños individuales. Lo mismo va a suceder con el texto. Por ejemplo, este es un cuadro de texto que va a afectar los títulos de todas las demás. Si yo a este que está acá agarro el título y le pongo, por ejemplo, un color de letra específico, por ejemplo, podría ser, para que se diferencie bien, voy a poner este que está acá, que es como Corinto, forma parte del tema. Observen que todos los títulos, solo los títulos, se pusieron de ese color. Yo le puedo agregar al principal, le puedo poner, por ejemplo, negrita, un tipo de letra, tamaño de letra, todo lo que yo quiera. Mientras que en la parte de abajo, si no lo toco y agarro el título, observen que tiene un color de letra diferente. El texto que aparezca acá puede ser, por ejemplo, este color verde que está acá, ¿sí? Entonces, para este diseño va a ser verde, para el título va a ser celeste, pero para todo lo demás en general va a ser blanco. Cuando yo cierro el patrón, aquí donde dice patrón de diapositivas, cuando yo cierro el patrón, puedo darme cuenta de que los textos predeterminados ahora, si yo escribo algo, este va a salir en blanco. Entonces ahora voy a agregar el que tiene texto verde, que sería el título y objetos. Observen que si yo escribo acá, va a salir de color verde porque el patrón ya lo tiene establecido de esa manera. Bien, ahora vuelvo al patrón de diapositivas, que sería vista, patrón de diapositivas. Recordemos que esta parte es para modificar los diseños de los patrones. Si yo quisiera agregar otro diseño de estos, por ejemplo, me coloco aquí en medio y aquí dice insertar diseño. Entonces, ese sería, por ejemplo, un nuevo diseño que yo quisiera colocar este texto acá. O también quisiera agregar una imagen, por decirlo así, en esta parte de acá. ¿Cómo le hago para que la persona que utilice este diseño pueda insertar una imagen o un objeto? Para eso tengo que utilizar los marcadores. Los marcadores son, por ejemplo, cuadro de texto con viñetas, una imagen, un gráfico, una tabla, cualquiera de un video. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, imagen, yo dibujo el área donde quiero que quede la imagen establecida. O si quisiera, por ejemplo, una imagen arriba y quiero agregar otro marcador que tenga, por ejemplo, una tabla aquí abajo, yo puedo dejar ese patrón acá. Regreso al patrón de diapositivas. Le puedo poner un nombre a este diseño que se llame, por ejemplo, imagen y tabla, y le voy a dar cambiar nombre. Entonces, a este nuevo diseño lo voy a ver cómo lo utilizan las personas. Voy a cerrar el patrón y acá, si quiero agregar una nueva diapositiva, ya puedo elegir acá donde dice imagen y tabla y voy a tener para poder agregar la imagen o agregar una tabla con el título de este lado. Bien, volvamos una vez más al patrón. Vista, patrón de diapositivas, y vamos a diferenciar entre insertar diseño, que es lo que hicimos acá, e insertar un patrón. Hay que tener cuidado dónde estamos para poder insertar el patrón o el diseño. Entonces acá voy a darle clic donde dice insertar patrón de diapositivas. Entonces me va a insertar una principal en blanco con todos los diseños que podría conllevar este nuevo patrón. Sin embargo, esto significa que esta presentación puede tener dos patrones. ¿Cómo así? Si yo quiero insertar una nueva diapositiva, tendría estos patrones y también tendría estos otros que están aquí abajo. O sea, puedo crear dos patrones para una sola presentación. Voy a regresar a vista. Voy a entrar al patrón de diapositivas. Yo puedo eliminar varios diseños que puede que no me vayan a servir con clic derecho y eliminar diseño. Hay que tener mucho cuidado con la parte de los temas.
acá dice temas. Entendemos que son estos diseños que están acá. Si yo elijo, por ejemplo, el de faceta, no es que se vaya a aplicar al patrón que ya había insertado, sino que dice insertó otro grupo de diapositivas con su patrón y sus diseños, y también los puedo modificar al gusto, pero hay que tomar en cuenta que ya sería un tercer patrón de diapositivas. Entonces acá observamos que tenemos el que ya estaba, el en blanco y otra faceta que está en la parte de abajo. Entonces, cuando las personas no están familiarizadas con el patrón de diapositivas, cometen el error de que cuando están dentro del patrón de diapositivas y hacen sus diseños, empiezan a trabajar sobre este patrón, o sea, empiezan a escribir ya sus títulos. Por ejemplo, aquí le ponen, supongamos que el tema fuera ciencias de la computación, entonces voy a poner ciencias de la computación. Entonces, aquí estoy modificando el texto predeterminado de la diapositiva de título. Y eso es porque estoy dentro del patrón. Todas las imágenes y objetos que yo agregue dentro del patrón solo se va a modificar en una diapositiva. Entonces hay que estar muy alertas a esto. ¿Cómo me diferencio de que estoy dentro o fuera del patrón? Bueno, hay dos opciones. Una es que aquí dice patrón de diapositivas en vez de inicio o antes de inicio. Y la otra es que aquí dice cerrar patrón. Entonces es muy importante cerrar el patrón y aquí nos vamos a dar cuenta que pues ya tengo los diseños que yo estaba agregando. Observemos que si yo quiero ver la diapositiva de título, dice ciencias de la computación. Si yo borrara esta diapositiva y quisiera agregar otra diapositiva de título, me va a salir ciencias de la computación porque es el texto que yo puse en el patrón de diapositivas. Entonces es muy importante estar fuera del patrón para empezar a trabajar sobre él y dentro del patrón para poderlo modificar. Este tema es uno de los temas más extensos de PowerPoint, pero hay que prestarle mucha atención porque puede haber mucha confusión. Espero que lo practiquen las veces que sea necesario, ya que crear patrones de diapositiva nos va a facilitar el trabajar y tener diseños predeterminados. Hago la aclaración que esto no es una plantilla. Se puede confundir con una plantilla. En el siguiente video aprenderemos a crear plantillas. Y mezcladas las plantillas con los patrones, vamos a ahorrarnos todavía más tiempo. Así que los espero en el siguiente video.